Después de 50 años, mi esposa me miró y no supo quién era. La mañana en que mi esposa me miró como si yo fuera un ladrón parado en medio de nuestra cocina, supe que el mar, allá afuera, ya no era lo más profundo que tenía enfrente. Carmen sostenía la taza de café con las dos manos, temblándole apenas los dedos, y yo podía oler el pan tostado, escuchar el reloj viejo marcando las 7, ver la luz gris entrando por la ventana como cualquier otro día. Pero nada era igual. Sus ojos, esos ojos que durante 50 años me encontraron incluso en silencio, se clavaron en mí con miedo verdadero. «¿Quién es usted?», me preguntó. Y en ese instante sentí que algo dentro de mí se partía sin hacer ruido. Si esta historia ya te atrapó, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque hay preguntas que no se responden con palabras, sino con la manera en que uno aprende a quedarse. Me llamo Manuel García y tengo 78 años. Fui carpintero toda mi vida, de esos que aprendieron a medir con el ojo antes que con la regla, de los que creen que todo lo importante debe sostenerse firme. Mis manos están marcadas por astillas antiguas y cortes que ya ni recuerdo, pero cada uno de ellos fue parte de algo que construí con paciencia. Siempre fui un hombre de pocas palabras, de rutinas claras, de emociones guardadas en silencio. Para mí, el amor no era algo que se decía todos los días, sino algo que se demostraba quedándose, cumpliendo, estando presente sin hacer ruido. Nunca imaginé que esa forma de amar sería puesta a prueba de una manera tan cruel, tan lenta, tan imposible de entender. Durante años creí que ya lo había visto todo. La vida me enseñó a perder amigos, a enterrar a mis padres, a aceptar que el tiempo no perdona a nadie. Pero siempre pensé que había cosas que no cambiaban, como la mirada de la persona que ha estado contigo toda una vida. Carmen era eso para mí, un punto fijo en medio de todo lo demás. Y ahora, verla confundida, desconectada, dudando incluso de mi existencia, me hacía sentir como si yo también estuviera desapareciendo poco a poco. Dime algo, ¿alguna vez has sentido que alguien que amas empieza a irse sin moverse de su lugar? Vivimos toda nuestra vida en un pequeño pueblo costero al sur de España, donde el aire siempre huele a sal y las calles parecen quedarse atrapadas en el tiempo. Nuestra casa no era grande, pero cada rincón guardaba una historia. La mesa donde celebramos cumpleaños, la ventana desde donde Carmen saludaba a los vecinos, las fotos amarillentas que llenaban las paredes como si quisieran detener los años. Afuera, el sonido constante del mar era un recordatorio de que todo sigue su curso, aunque uno no quiera. La gente nos conocía como los de siempre, esa pareja que caminaba junta al atardecer. Nadie imaginaba que detrás de esa rutina tranquila, algo empezaba a romperse lentamente, casi en silencio, como una madera que cruje antes de partirse. Carmen López siempre fue todo lo que yo no supe ser. Donde yo era silencio, ella era palabra. Donde yo era rutina, ella era impulso. Tenía una risa fácil, de esas que llenaban la casa sin pedir permiso, y una manera de mirar que hacía sentir importante a cualquiera. Recordaba fechas, detalles, historias de gente que yo apenas notaba. Era ella quien me empujaba a salir, a hablar, a no encerrarme en mis propias ideas. A veces me desesperaba su forma de insistir en todo, pero ahora entiendo que esa energía era lo que mantenía viva nuestra vida. Carmen no solo estaba conmigo, me sostenía sin que yo me diera cuenta. Y quizá por eso, cuando empezó a apagarse,
Todo en mí comenzó a tambalearse también. Nuestra relación siempre fue una especie de equilibrio silencioso que nunca necesitó explicaciones. Yo me encargaba de lo práctico, de que nada faltara, de que la casa se mantuviera en pie como una estructura firme. Carmen, en cambio, llenaba ese espacio de vida. Hablaba con los vecinos, organizaba reuniones pequeñas, hacía que incluso los días más simples tuvieran algo especial. No necesitábamos decirnos mucho. Bastaba una mirada, un gesto, una rutina compartida. Así pasaron los años, uno detrás de otro, sin grandes sobresaltos. Yo creía que ese tipo de estabilidad era indestructible, como si el tiempo respetara lo que se construye con constancia. Nunca imaginé que lo que nos sostenía no era solo lo que hacíamos juntos, sino también lo que ella guardaba dentro de su memoria. Con el tiempo empecé a notar pequeños cambios que no supe interpretar de inmediato. Carmen repetía historias sin darse cuenta, olvidaba dónde dejaba cosas simples o me hacía preguntas que ya había respondido minutos antes. Al principio me reía, le decía en broma que se estaba volviendo distraída, y ella también se reía, aunque a veces su sonrisa se quedaba un segundo más de lo normal, como si algo no encajara del todo. No quise preocuparme. Me aferré a la idea de que eran cosas de la edad, detalles sin importancia. Pero en el fondo, muy dentro de mí, algo empezó a inquietarse. Como si una grieta invisible comenzara a abrirse justo en medio de todo lo que creía seguro. El día que todo cambió no tuvo nada de especial, y quizá por eso fue tan difícil aceptarlo. Era una mañana como cualquier otra. Yo preparaba el café mientras Carmen caminaba despacio por la cocina, tocando las cosas como si necesitara asegurarse de que estaban ahí. Noté algo extraño en su forma de moverse, una pausa en cada gesto, una duda en cada paso. Cuando me acerqué para darle su taza, ella no la tomó de inmediato. Primero me miró, pero no fue una mirada normal, fue una mirada vacía, como si estuviera buscando algo en mi cara y no lo encontrara. Sentí un frío recorrerme el pecho antes de que dijera una sola palabra, porque, en el fondo, ya sabía que algo estaba a punto de romperse. «¿Quién es usted?», preguntó, con una voz baja, casi temerosa. No hubo confusión pasajera ni risa después, solo silencio. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera empeorar la situación. Intenté hablar, decirle mi nombre, recordarle quién era yo, quién éramos nosotros. Pero mientras hablaba, podía ver cómo mis palabras no llegaban a ninguna parte. Era como si se perdieran antes de alcanzarla. En ese momento, entendí que no estaba olvidando una cosa. Me estaba olvidando a mí. Y hay algo profundamente devastador en darse cuenta de que puedes estar frente a la persona que amas, y aún así, haber desaparecido completamente de su mundo. Después de ese día, nada volvió a sentirse estable, aunque por fuera todo siguiera igual. Carmen empezó a mirarme con una mezcla de cautela y distancia, como si yo fuera alguien que debía tolerar pero no comprender. A veces aceptaba mi ayuda, pero sin esa confianza de antes. Otras veces se apartaba con una ligera tensión en los hombros, como si mi cercanía le incomodara. Yo intentaba mantener la rutina intacta, servir el café, abrir las ventanas, decirle su nombre con suavidad, pero cada gesto mío parecía caer en un vacío. La casa seguía oliendo lo mismo, el mar seguía sonando igual, pero dentro de esas paredes algo se estaba desmoronando lentamente. Y lo peor era que nadie más parecía notarlo como yo. Las pequeñas tensiones comenzaron a acumularse en detalles casi imperceptibles.
Carmen escondía objetos porque decía que alguien quería quitárselos, y a veces me miraba con sospecha, como si yo pudiera ser ese alguien. Hubo una noche en que despertó alterada y me pidió que me fuera de la habitación. Me quedé de pie junto a la puerta, sintiendo un peso en el pecho difícil de describir. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras perdiendo a alguien poco a poco sin poder hacer nada. Si te pasó algo parecido, cuéntamelo en los comentarios, porque hay dolores que no gritan, pero se quedan viviendo contigo en silencio. Una tarde, mientras ordenaba un cajón antiguo que casi nunca abríamos, encontré un cuaderno pequeño con la portada desgastada. Reconocí de inmediato la letra de Carmen, redonda y firme como era antes. Me senté despacio junto a la mesa, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, y empecé a hojearlo. No eran recetas ni listas del mercado, eran pensamientos, miedos que nunca me había dicho en voz alta. Hablaba del olvido, de la posibilidad de perderse a sí misma, de convertirse en alguien que ya no reconociera su propia vida. Y entonces encontré una página marcada. Ahí, con tinta un poco más fuerte, había escrito mi nombre. Sentí un nudo en la garganta antes de siquiera de terminar de leer, porque entendí que de alguna forma ella ya sabía que este momento iba a llegar. Seguí leyendo con las manos temblorosas, como si cada palabra tuviera el peso de algo que no estaba listo para cargar. Carmen había escrito sobre su miedo a convertirse en una desconocida para sí misma, pero lo que más me dolió fue descubrir que también había pensado en mí. Decía que temía el día en que yo la mirara y ya no encontrara a la mujer con la que compartí la vida. Me quedé inmóvil, con el cuaderno abierto sobre la mesa, mientras el sonido del mar entraba por la ventana como un eco lejano. En ese instante, la vi sentada en la sala, mirando hacia la nada, completamente ajena a lo que yo estaba sosteniendo entre mis manos. Era como si existieran dos Carmen al mismo tiempo, y yo estuviera atrapado entre ellas. A partir de ese momento, algo dentro de mí cambió. Dejé de aferrarme tanto a la idea de que todo volvería a ser como antes. Empecé a observarla de otra manera, intentando entender sus silencios, sus gestos, sus miedos. Pero eso no hacía que doliera menos. Había días en que me rechazaba con firmeza, negándose a comer si yo le acercaba el plato, o apartando mi mano como si fuera la de un extraño. Yo respiraba hondo, contenía las palabras, me obligaba a no reaccionar con frustración, porque en el fondo sabía que no era ella, pero también lo era. Esa contradicción me desgastaba poco a poco, como una cuerda que se tensa sin romperse. Las noches se volvieron el momento más difícil. La casa, que antes era un refugio, empezó a sentirse demasiado grande para los dos. A veces me sentaba frente a las fotografías antiguas, esas donde Carmen sonreía con una luz que ahora parecía lejana, y trataba de recordar detalles que temía perder también yo. Le hablaba en voz baja a esas imágenes, como si pudieran responderme, como si ahí todavía existiera la mujer que me reconocía sin dudar. Mientras tanto, en la habitación, la Carmen de ahora dormía inquieta, murmurando cosas sin sentido. Y yo me quedaba ahí, en medio de ambas versiones, preguntándome cuánto tiempo más podría sostener ese equilibrio sin perderme también en el intento. Hubo un día en que decidí volver a leer esa página donde Carmen había escrito mi nombre. Me senté en el mismo lugar, con el cuaderno entre las manos, y esta vez no me apresuré. Leí cada palabra despacio, como si intentara escuchar su voz detrás de la tinta. Si algún día ya no sé quién eres, no te vayas, decía. Sentí como el pecho se me cerraba.
Nunca habíamos hablado de esto. Nunca me preparó en voz alta. Pero ahí estaba, una versión de ella que sí lo había pensado todo, que había sentido miedo y aún así había confiado en mí. Por primera vez, dejé de ver esto solo como una pérdida. Empecé a entender que también era una promesa que yo debía decidir si cumplir. Esa noche me senté a su lado, mientras ella miraba por la ventana sin decir nada. No intenté explicarle quién era yo, ni recordarle nuestra historia. Solo me quedé ahí, en silencio, compartiendo el mismo espacio. En un momento, ella volteó ligeramente hacia mí, sin reconocerme, pero sin apartarse. Fue algo pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Entendí que tal vez no podía traer de vuelta a la Carmen que yo conocía, pero sí podía elegir cómo estar con la que tenía enfrente. Y esa decisión, aunque dolorosa, empezó a cambiar la forma en que veía todo lo que estaba viviendo. El momento más intenso llegó sin aviso, en una de esas tardes tranquilas donde todo parecía suspendido en el tiempo. Estábamos sentados juntos en la sala, con la luz suave entrando por la ventana y el sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa. Yo sostenía su mano, como había empezado a hacerlo más seguido, sin esperar nada a cambio. De pronto, Carmen apretó mis dedos con una fuerza que no sentía desde hacía meses. Levantó la mirada lentamente y sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, parecían enfocados, presentes. «Manuel», dijo. Mi nombre salió claro, sin duda, como si nunca se hubiera perdido. Sentí que el aire me faltaba. Todo mi cuerpo reaccionó, pero no me moví. Tenía miedo de romper ese instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi de inmediato, y los míos no tardaron en hacer lo mismo. Había una mezcla de reconocimiento y dolor en su mirada, como si entendiera todo lo que estaba ocurriendo y lo que estaba perdiendo. Quise decir tantas cosas, preguntarle tanto, abrazarla fuerte y no soltarla nunca, pero no lo hice. Me quedé ahí, sosteniendo su mano, dejando que ese momento existiera sin forzarlo, porque en el fondo sabía que era frágil, y así fue. Poco a poco su expresión cambió, su mirada se perdió otra vez y su mano se aflojó. Carmen se fue, sin levantarse del mismo lugar, y yo me quedé ahí, enfrentando una verdad que ya no podía evitar. Después de ese momento, algo dentro de mí dejó de resistirse como antes. No fue una rendición repentina, sino más bien un cansancio profundo que se transformó en aceptación. Dejé de buscar en sus ojos a la mujer que me reconocía y empecé a observar con más atención a la que tenía frente a mí. Ajusté mis días a sus ritmos, a sus cambios de ánimo, a sus silencios inesperados. Aprendí a anticipar sus miedos, a hablarle con calma cuando se confundía, a no tomar como personales sus rechazos. La casa también cambió. Moví objetos, simplifiqué espacios, hice todo más seguro para ella. Poco a poco, nuestra vida dejó de parecerse a la de antes, pero encontró una nueva forma de sostenerse, más frágil, pero aún viva. Había momentos pequeños, casi invisibles, que empezaron a cobrar un valor enorme. Una sonrisa espontánea mientras escuchaba una canción, una mirada tranquila mientras tomábamos el sol en silencio, o la forma en que, a veces, se quedaba cerca de mí sin razón aparente. Ya no buscaba grandes señales de reconocimiento. Esos gestos simples se volvieron suficientes. Entendí que, aunque Carmen ya no pudiera nombrarme, su cuerpo aún recordaba algo, una especie de calma cuando yo estaba cerca. Y en lugar de luchar contra lo que se había perdido, empecé a cuidar lo que todavía quedaba.
porque, de alguna manera, eso también era amor, aunque ya no se pareciera al que conocí durante tantos años. Con el paso de los meses, dejé de ser el hombre rígido que necesitaba entenderlo todo para poder seguir adelante. Algo en mí se ablandó, como la madera cuando aprende a doblarse sin romperse. Aprendí a vivir en el presente, a no exigirle a Carmen lo que ya no podía darme y a encontrar sentido en lo que antes habría considerado insuficiente. Me volví más paciente, más observador, más dispuesto a sentir sin necesidad de controlar. Y aunque el dolor no desapareció, dejó de ser una herida abierta todo el tiempo. Se convirtió en una presencia constante, sí, pero también en un recordatorio de lo que habíamos tenido. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta, porque a veces compartir lo que duele también nos ayuda a entenderlo. Hoy, cuando me siento junto a Carmen y ella mira el mar sin saber quién soy, ya no siento que todo está perdido. Hay una paz distinta en aceptar que el amor no siempre necesita ser reconocido para existir. A veces, amar es quedarse sin garantías, sin respuestas, sin la certeza de ser recordado. Es sostener la mano de alguien que ya no puede decir tu nombre y aún así elegir no soltarla. Porque el amor verdadero no vive solo en la memoria, sino en la decisión diaria de permanecer. Y aunque la mujer que conocí ya no esté del todo, algo de ella sigue aquí, en cada gesto, en cada silencio, en cada instante que aún compartimos. Y eso, aunque duela, también es una forma de eternidad.